Vamos a seguir analizando este tema acompañados de Carlos Alarcón, diputado por Comunidad Ciudadana, a quien le doy la cordial bienvenida. Don Carlos, ¿cómo está? Siempre es Muy, grato dialogar con usted. muy buenos días, Irgen. Un cordial saludo para usted y para toda su audiencia. Bueno, a ver, la gente seguramente está pidiendo que se le pueda explicar en facilito lo que ha sucedido y si es que estos dos amparos de los que se ha conocido en las últimas horas podrían no solamente frenar, sino poner fin a esta elección de autoridades judiciales. ¿Qué se le puede decir a la gente, don Carlos? Estos amparos son un golpe mortal del gobierno nacional nuevamente contra las elecciones judiciales, Irgen. Y le explico por qué. El hecho de haber mantenido a los autoprorrogados y no haber tratado la ley 075 y 73 que hubiera permitido la cesación del ejercicio de las funciones ilegales, el gobierno ha mantenido esta estructura delincuencial en el orden judicial precisamente para que se queden los próximos 2 años de gobierno que le queda al presidente y para que no se elijan nuevas autoridades en el órgano judicial. Ahora, fíjese usted quiénes son los que resuelven una medida cautelar totalmente espuria, aberrante, donde nunca se ha visto en ningún país del mundo que con un amparo usted paralice los efectos generales de una convocatoria, de una ley o de un reglamento, además de una postulante, ¿no? Porque es una postulante en el caso de Santa Cruz la que presenta, y logra con una medida cautelar paralizar el proceso de elección de los 4 órganos judiciales. Ella se ha postulado a uno de los órganos judiciales, pero no a los 4, y sin embargo estos 2 magistrados de ese Tribunal Departamental de la Sala Tercera Constitucional de Santa Cruz paralizan y rompen el calendario y el cronograma hasta la audiencia que recién se va a dar el martes 22 de abril, con lo cual ya se han desajustado todos los plazos del proceso. Uno de los que firma esta medida cautelar es David Balda Terán. Este vocal ha sido posesionado el 11 de enero del 2024 y designado por los usurpadores judiciales, o sea, los usurpadores judiciales que se autoprorrogaron y que empezaron a ejercer de facto las funciones el 2 de enero del 2024, el 11 de enero a su vez lo prorrogan a este vocal que también es un usurpador judicial, que está ejerciendo de facto las funciones. Y de las 2 firmas de esa medida cautelar, una de esas firmas es la de este vocal David Balda Terán. Entonces, estos vocales están bajo los pies de los prorrogados y los prorrogados bajo los pies del gobierno. Esa es la secuencia, esa es la cadena de control y de dominio absoluto que se tiene sobre el órgano judicial. Y lo más grave, Irgen, es que con esto, porque no es el único amparo, ya se ha presentado otro en la ciudad de La Paz y ahora van a empezar la lluvia de amparos, el problema es que se le da un golpe mortal a la elección judicial, un nuevo golpe a las atribuciones de la Asamblea Legislativa, no solamente ya con la censura, no solamente con hacer las leyes para la elección judicial, sino ahora para ejercer sus potestades de preselección de las autoridades judiciales, y se le da un golpe a la renovación del órgano judicial. Todo esto es obra y consecuencia directa del plan milimétricamente prefabricado por el gobierno nacional para mantener a sus autoprorrogados hasta los 2 años de mandato que le quedan a Luis Arce y, si es posible, continuar todavía muchos años más con ellos. En definitiva, si no se van a su casa los autoprorrogados, Irgen, no va a haber ninguna elección judicial cumpliendo la Constitución que sea viable en el país. Ahora, lo inmediato es este lunes, esta audiencia que tiene que existir. Yo me imagino, y eso seguramente usted nos va a aclarar, en esta audiencia se va a conocer la observación que hace esta candidata y las autoridades dirán, sí, efectivamente tiene razón, no la han calificado de la forma que deberían, instruimos a la comisión de que se pueda revisar nuevamente su documentación y en este caso habilitarla. ¿Se podrá, esa más o menos sería la figura de esta audiencia, don Carlos? Se podría haber hecho, como exactamente tú lo describes, sin haber paralizado un día el proceso de elección y para los 4 órganos. Imagínate esa estupidez jurídica.
Esta es postulante, esta señora, esta abogada para un órgano y con medida cautelar para beneficiarle, entre comillas, a ella, se paraliza la elección o la preselección de los 4 órganos judiciales. Entonces acá la medida cautelar se ha vuelto lo principal y para tirar abajo el proceso, y la audiencia del martes 22 ya se ha vuelto lo accesorio. ¿Por qué? Porque con esta medida cautelar ya te han desajustado los plazos y un calendario y un cronograma que era bastante ajustado y bastante perentorio, categórico. Entonces ahora van a decir después de esto, bueno, se soluciona el caso de esta señora, pero como ya se desajustó el calendario de la elección judicial, la impugnación va a ser que todos los actos posteriores están fuera de la ley porque ya se pasaron los plazos, ¿te das cuenta? Entonces, con esta medida cautelar, le han tirado un misil en la línea de flotación a la elección judicial, teledirigido por el gobierno de Luis Arce Catacora. Ese es el tema. Y por eso es que es el pretexto, es lo accesorio, es el celofán, la audiencia, entre comillas, para proteger el derecho de una postulante, que dicho sea de paso, ningún postulante tiene derecho a ser candidato y figurar en la papeleta de votación. Al único que se tiene derecho es a participar en condiciones de igualdad, y por lo tanto, para que tú aceptes de entrada un amparo de estas características, además afectando las atribuciones de preseleccionar de la Asamblea, tienes que tener pues una prueba preconstituida que te evidencie una situación de total arbitrariedad. Por ejemplo, que tú hayas presentado todos tus documentos para estar bien calificado y que la comisión mixta los hubiera destruido, los hubiera ocultado o no los hubiera considerado, en una situación muy extraordinaria. Y aún en ese caso, no puedes dar una medida cautelar que paralice toda la elección, ni siquiera para el órgano de la postulante, porque en el caso de que en ese caso extraordinario se le dé la tutela, porque se ha dado una clara violación a la igualdad, por ejemplo, como principio constitucional, tú puedes subsanar el caso, como tú mencionabas, de esta postulante sin afectar el desarrollo normal en los tiempos previstos por la ley en la fase de preselección. Solucionas el problema de la postulante y no tienes que paralizar ni siquiera la preselección del órgano al cual ella se postuló. Se conoce la observación que ha hecho esta postulante. Yo entiendo de que, bueno, no estoy imaginando de que ella no ha encontrado realmente ese espacio para hacer llegar su protesta y por ello ha tenido que recurrir a estos vocales. Bueno, en el diseño estaba establecido un recurso de revisión en la fase donde se veían los requisitos habilitantes. En la fase de la calificación de los méritos, sobre todo o sea, de si cumples las condiciones para tener los primeros 100 puntos, en la ley no se estableció para eso un recurso, porque ese es un tema que está sujeto a la interpretación de los miembros de la comisión, y sobre la base de esa interpretación hacen la calificación, porque es casi imposible exigir una calificación matemática, ¿no es verdad? Es decir, tú vas, presentas tu currículum y de los 100 puntos, los 2/3 de la comisión pueden considerar que te mereces 80 y el postulante puede considerar que se merece 100, o a la inversa, ¿no? Tú agarras y consideras que deberías tener menor puntaje, pero por ahí te calificaron con un mayor puntaje. Entonces, ese es un tema que está reservado de alguna manera a una aplicación y a una interpretación que hacen los propios miembros de la comisión bajo el presupuesto que no hay el derecho a ser candidato y que tu nombre figure en la papeleta. El derecho que tienes es a participar en las condiciones de igualdad y te sometes a las decisiones en cuanto a la calificación que haga la comisión mixta. Pero acá se meten estos prorrogados de los prorrogados para anular a la Asamblea Legislativa, hacer quedar mal a la Asamblea Legislativa, dar un nuevo golpe a la Asamblea Legislativa, impedir la renovación del órgano judicial, dejar a los usurpadores judiciales de Luis Arce, y la mano negra que manipula todos estos hilos con estos amparos es el gobierno. Y no estoy diciendo que esta impugnante o esta accionante necesariamente esté en combinola con el gobierno. Lo que estoy diciendo es que el gobierno aprovecha estas situaciones, en algunos casos y en otros casos las manipula directamente estas situaciones para tirar abajo las elecciones judiciales, porque la manzana podrida, Irgen, es los autoprorrogados, lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Por qué crees que hasta ahora
el gobierno no quiere ni siquiera debatir la ley 75 que presentó Comunidad Ciudadana para que se vayan a su casa los autoprorrogados. Ya no estamos hablando de votar. No quieren durante meses y meses siquiera debatir la cesación en sus cargos de los usurpadores judiciales. Entonces, eso inclusive ha hecho que la cantidad de postulantes sea menor, porque hay muchos postulantes probablemente meritorios también que han dicho, ¿para qué vamos a entrar a ese show si el gobierno no los ha puesto a estos tipos para que se queden 6 meses? Los ha puesto para que se queden los 2 años y hagan turumba a favor de Luis Arce Catacora en materia electoral para las próximas elecciones. Entonces, obviamente, ya nace con este tumor la elección judicial en este año. Nace con esta contaminación, con esta manzana podrida que son los autoprorrogados y que mientras no retiremos esta manzana podrida, y que así hagamos 100,000 convocatorias, ninguna va a dar resultado. Bien, don Carlos, le agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Yo soy el agradecido, un cordial saludo. Bueno, gracias a Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, con quien hemos tocado este tema, esta determinación que ha tomado la justicia con referencia a la elección de autoridades judiciales. Seguimos con más información. 10 minutos nos separan de las 7 de la mañana y tenemos que hablarte de Terrapaz, porque ser un niño es creer que todo es posible teniendo la oportunidad para construir tus sueños pensando en el futuro de tus hijos. En Terrapaz SRL, por todo el mes del niño, tiene un regalo sorpresa al entregar la construcción del amurallado de tu lote de terreno con planes de pago al contado, semicontado y a crédito directo sin intereses. Es tiempo de construir un patrimonio para tus hijos. Ven y visita nuestra oficina central. Estamos en la Plaza del Estadio, en la avenida Hugo Estrada, edificio Olimpia, piso 2, oficina 202. Ven e infórmate más al 789-9461, 732-9623, 789-9460. Constructora Bienes y Raíces, Terrapaz SRL. ¿Qué viene más adelante? Estaremos hablando del otro compromiso que también se va a jugar por los cuartos de final. Die Strongest hoy recibe el conjunto de GB San José. Ya los jugadores le están exigiendo el respaldo y el apoyo a toda la hinchada tigrada para llenar el estadio Hernando Siles. Pero tendremos más detalles luego de esta pausa. Este es el panorama que tiene el centro de la ciudad de La Paz a esta hora de la mañana y amaneció evidentemente y el carril de bajada y de subida está con normalidad. Están circulando los vehículos con total normalidad. Ya retornamos.